Hola, estamos aquí con un problema planteado en un examen en la carrera de Ingeniería en Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bien, antes de ver este problema, que se trata de un teclado de un ordenador que funciona por un efecto capacitivo. Consiste en un capacitor que tiene una parte de dieléctrico, es el aire, y el otro dieléctrico es otro material que tiene una permitividad relativa, E sub R, que es lo que pone aquí. Bueno, este capacitor tiene una capacitancia variable, porque al presionar la tecla disminuye la distancia entre las placas, y por lo tanto, como veremos después, va a variar la capacitancia. También vamos a ver que la capacitancia es una propiedad que depende de la geometría del capacitor. Antes de ver este problema, tenemos que ver algunos conceptos que son previos, que son sumamente importantes. Entonces, vamos a verlo. Aquí tenemos un capacitor, el cual está cargado. Cuando decimos que un capacitor está cargado, es porque contiene en una de las placas un defecto de electrones y por lo tanto está cargado positivamente, y en la otra placa tiene un exceso de electrones y está cargado negativamente. En su conjunto, el capacitor es neutro, porque si sumamos la carga positiva con la negativa nos da cero. Quiere decir que esta cantidad de carga Q es lo mismo que esta cantidad de carga Q, tiene el mismo valor. Luego, como tenemos una separación de carga, vamos a tener dos conceptos muy importantes que van a estar presentes. El concepto de diferencia de potencial, y el concepto de campo eléctrico. Este capacitor lo he dibujado aquí, visto un poco como en perspectiva. La placa de arriba es esta, cargada positivamente, de área A, y la placa de abajo, de área A también, cargada negativamente. Entonces, he dibujado algunas de las líneas de campo. Sabemos que la línea de campo va comienza en una carga positiva y termina o muere en una carga negativa. Y el sentido de estas líneas de campo es tal que el campo en cualquier punto es tangente a la línea y apunta en ese mismo sentido. Por lo tanto, también me he permitido dibujar el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, en diferentes puntos entre las placas. En condiciones ideales y lejos de los bordes, donde ya perdemos la simetría, como se ha comentado otras veces, el campo eléctrico puede considerarse constante. Es decir, el campo eléctrico en cualquier punto entre las placas puede considerarse constante, y le he llamado E sub 0 porque el dieléctrico que tenemos aquí entre placas es o aire o vacío. El dieléctrico es una sustancia aislante que no permite el pasaje de la corriente. Bien, entonces el campo eléctrico en el vacío será sigma, que es la densidad superficial de carga, sobre la constante de permitividad en el vacío o el aire, que es epsilon sub 0. A su vez, sigma lo definimos como, o sea, su propio nombre lo dice, densidad superficial de carga, es decir, la cantidad de carga que hay por unidad de superficie. Entonces, para calcular la cantidad de carga por unidad de superficie, ¿qué hay que hacer? Dividir la carga entre el área. Vamos a suponer que la densidad superficial es constante, lo cual implica que la carga está distribuida uniformemente en las placas. No se acumula más carga en un lugar que en otro de la placa, sino que la relación cantidad de carga área que nosotros escojamos siempre nos da el mismo valor. Recordemos que la constante de permitividad en el vacío vale 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado, y que estas unidades son las inversas de K, porque K vale 9,0 por 10 a la 9, 9,0 por 10 a la 9, newton metro cuadrado por coulomb al cuadrado. Son unidades inversas. Bien, vamos a suponer que nosotros queremos calcular la diferencia de potencial entre la placa positiva y la placa negativa. Le vamos a llamar delta V. Aquí el operador delta
Este operador nos dice que tengo que restar el valor final de esta magnitud, que es el potencial, menos el valor inicial. Yo voy a imaginar que me voy a mover desde la placa negativa caminando hacia la placa positiva, ¿eh? Entonces parto de un potencial que es el de la placa negativa, V menos, y voy a llegar al potencial de la placa positiva, que es el V más, el V más. Bien, esta diferencia de potencial, por definición, sabemos que es igual a menos, cuidado, menos la integral del producto escalar del campo eléctrico, el campo eléctrico entre las placas, por diferencial L. Ahora vamos a explicar bien qué es esto. Ahora, previo a eso, el producto escalar de los vectores, a la hora de resolverlo, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que multiplicar el módulo del campo por el módulo de diferencial L por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. He hecho un dibujo, que es el que voy a mostrar ahora, en el cual dije que iba a ir de la placa negativa a la positiva. Bien, para eso he elegido esta trayectoria rectilínea, porque puedo elegir cualquier trayectoria, eso se puede demostrar. Entonces, diferencial de L es un elemento, es un segmento muy pequeñito tomado sobre esa trayectoria. Es un vector recorrido que yo he tomado en esa trayectoria. Bien, y como he dibujado el campo eléctrico en este punto, que apunta hacia abajo, aquí tenemos el ángulo alfa que forma el campo eléctrico con el vector de L. Bien, por otro lado, también he dibujado el vector R. El vector R señala la posición en la cual me voy encontrando mientras voy caminando por esta trayectoria, es la posición respecto a la placa negativa. Si en un momento me encuentro en este punto, el vector R, el vector posición, será este vector. Ahora, si he caminado un poquito, un tramo muy pequeñito por la trayectoria, un tramo de L, este vector posición le he llamado diferencial de R, porque apunta en el mismo sentido que R y es muy pequeño, es una porción muy pequeña. Por lo tanto, le he llamado diferencial de R. Luego, observemos una cosa. Aquí he marcado un ángulo beta que es igual que este otro ángulo beta, por el criterio de ángulos iguales por correspondientes entre dos paralelas. Es un criterio de geometría métrica para la igualdad de ángulos. Si tenemos una recta y tenemos dos rectas paralelas, este ángulo beta es igual a este otro ángulo beta por correspondientes entre paralelas. Bien, otra cosa que vamos a observar es que alfa más beta me da 180 grados. Lo he escrito aquí. Alfa más beta me da 180 grados. Ahora bien, cuando sucede esto, si la suma de dos ángulos es 180 grados, entonces el coseno de uno de los ángulos es opuesto al coseno del otro. Por eso yo he escrito que menos coseno de alfa es igual a coseno de beta. O podría haber sido al revés. Coseno de alfa igual a menos coseno de beta. Bien. Hemos visto aquí, en este triangulito, que si nosotros planteamos la relación trigonométrica coseno de beta es cateto contiguo o adyacente entre la hipotenusa. Es decir, que coseno de beta es diferencial R sobre diferencial de L. Lo he escrito de esta forma aquí. Ahora, si despejo diferencial de R, me queda dl por coseno de beta. Pero como coseno de beta es menos coseno de alfa, al final me va a quedar menos dl por coseno de alfa. Esta expresión, si nos fijamos, esta expresión es la que tenemos aquí arriba. Es decir, menos dl por coseno de alfa. O sea que puedo sustituir menos dl por coseno de alfa simplemente por dr. De manera que lo que me va a quedar dentro de la integral es multiplicar simplemente el valor, el módulo del campo, por el módulo de dr. Todo esto desaparece junto con el signo.
Bien, el campo vale sigma sobre epsilon sub 0. Por eso lo he escrito aquí dentro de la integral, multiplicado simplemente por diferencial de R. Esta integral la tengo que evaluar entre 0 y D, porque si parto de la placa negativa y voy a llegar a la placa positiva, R va a valer desde 0 hasta esta distancia D, que es la distancia de separación de las placas. Bien, al resolver esta integral, dado que sigma, la densidad superficial de carga, y epsilon sub 0 son constantes, me queda integral de diferencial R, que me da R, que evaluado entre 0 y D me da D. O sea, esta es la expresión para la diferencia de potencial que hay entre las placas del capacitor. Le voy a llamar delta V sub 0 a esa diferencia de potencial. Entonces, como sigma sobre epsilon 0 es el campo eléctrico, al final me queda esta expresión que es muy importante. Suelen ponerse muchos problemas con placas paralelas, con condensadores, donde es necesario recordar y aplicar esta relación. El campo eléctrico entre las placas es sigma sobre epsilon sub 0. Sí, muy bien, pero también el campo eléctrico es la diferencia de potencial entre las placas dividido entre la distancia de separación. Vamos a calcular la capacitancia de este capacitor de placas planas, paralelas, aplicando la definición de capacitancia. Vean que yo no hablo de capacidad, porque la capacidad es un término que utilizamos en termodinámica. Capacidad calorífica, capacidad molar, a volumen constante, a presión constante. Entonces, este elemento, primero, no se llama condensador, porque aquí no se condensa nada. Este elemento se llama en electrónica capacitor, y su propiedad no es la capacidad, sino que su propiedad, el nombre correcto, es capacitancia. La capacitancia mide la relación entre la carga de cualquiera de las dos placas, porque son iguales en valor, pero siempre tomamos la carga positiva, es la relación entre la carga positiva y la diferencia de potencial que hay entre las placas. Si interpretamos físicamente el concepto de capacitancia, que es muy importante en la interpretación física de lo que estamos calculando, la capacitancia mide la cantidad de carga por cada volt de diferencia de potencial que hay, la cantidad de carga acumulada por cada diferencia de potencial que hay entre las placas del capacitor. Vamos a ver de qué depende la capacitancia, de qué factores depende. En principio, depende de la cantidad de carga que tenga el capacitor y depende también de la diferencia de potencial que hay entre placas. Pero si tenemos que la diferencia de potencial nos queda, que es, lo tenemos aquí, la diferencia de potencial es sigma por la distancia sobre epsilon sub 0. Sigma dijimos que es carga sobre área por la distancia y partido epsilon sub 0. Simplificamos la carga y al final nos queda que la capacitancia depende del área de la placa y de la distancia de separación de la placa, donde epsilon 0 es una constante, la constante de permitida, que tiene que ver con el medio aislante que nosotros pongamos entre las placas. O sea que en definitiva la capacitancia es una propiedad que siempre va a depender de la geometría del capacitor. Dicho sea de otra forma, este resultado nos lleva a decir que si no cambiamos el área y no cambiamos la distancia entre placas y tampoco metemos ningún dieléctrico entre las placas, lo mantenemos tal cual está, la capacitancia es constante y no depende ni de Q ni delta V sub 0. Es decir, que la capacitancia no depende ni de la carga ni de la diferencia de potencial. Puede ser contradictorio, porque alguien puede pensar, pero ¿cómo que no depende? Si para poder calcularla tú divides la carga entre la diferencia de potencial. ¿Cómo que no depende? No, no depende, porque esto nos demuestra que al ser esto constante,
Si la diferencia de potencial aumenta al doble, pues la carga acumulada aumentará al doble. Y esta relación será una relación constante. Y al ser constante, ¿qué quiere decir? Que yo puedo variar Q y delta V, en consecuencia, variarán en la misma proporción, de manera que la capacitancia será independiente de los cambios que sufran Q y delta V sub 0. Permanecerá constante. Es muy importante este hecho. Bueno, las unidades de la capacitancia surgen, de dividir la carga, la carga que la medimos en Coulomb entre la diferencia de potencial que la medimos en volt. Esto nos da una unidad que es el faradio. Faradio, ¿vale? La capacitancia se mide en faradio. Como el faradio es una unidad muy grande, siempre vamos a utilizar los submúltiplos, mili, micro, nano y pico. O sea, mili por 10 a la menos 3, micro por 10 a la menos 6 faradio, nano por 10 a la menos 9 faradio y pico por 10 a la menos 12 faradio. Tal cual lo hacemos con, por ejemplo, la carga eléctrica, que utilizamos esos submúltiplos del Coulomb. Pasemos a lo siguiente. Aquí vamos a suponer que tengo un capacitor que está neutro, no ha recibido ninguna carga eléctrica, por eso yo puse simbólicamente que en esta placa tengo tanta carga positiva como negativa. Y lo mismo aquí, tengo tanta carga positiva como negativa. He colocado un voltímetro y ese voltímetro me está indicando 0 volt, porque evidentemente si no hay carga acumulada en ninguna de las dos placas, su diferencia de potencial medida por el voltímetro será 0. Ahora, ¿qué es lo que hago? Este mismo capacitor lo conecto a una batería. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué interpretación podemos darle a esto? Los electrones salen del borne negativo, van hacia esta placa, y como no pueden pasar, porque aquí hay un dieléctrico de aire o vacío, entonces se van acumulando. Estos 4 electrones que se han acumulado aquí van a traer a 4 iones positivos y van a repeler a otros 4 electrones que van a salir hacia la placa positiva. Bueno, disculpen que mi garganta está fatal de tantas horas de clase, pero bueno, lo que importa es que esto se entienda al fin y al cabo. Entonces, hay una corriente transitoria de carga del capacitor, y en la medida que aquí se acumula una carga positiva y aquí una cantidad igual de carga negativa, tendremos que se va estableciendo un campo eléctrico que apunta hacia abajo, como habíamos visto. Si ahora, ¿cuánto dura esto? Bueno, esta corriente transitoria dura hasta que la diferencia de potencial que tengo entre estas dos placas iguala a la de la fuente. Entonces, como tengo dos diferencias de potencial en opuestos, en contraposición, digamos, es como si tuviera una batería o una pila conectada con otra en oposición, con igual cantidad de diferencia de potencial, con igual cantidad de FEM, por ejemplo 10 volt y 10 volt. Entonces no voy a tener corriente hacia ningún lado. Entonces voy a quitar la batería, quito la batería y voy a coger el capacitor con unos guantes para que no se produzca la descarga a través de mi cuerpo, por ejemplo, y aquí tengo mi capacitor que ha quedado cargado. Si le conecto el voltímetro, me va a indicar la diferencia de potencial, que va a ser igual que la de la FEM, y le voy a llamar delta V sub 0. También hemos dibujado el campo eléctrico, igual que antes, y la distancia de separación de las cargas. Ahora, en estas condiciones, lo que voy a hacer es introducir un dieléctrico, que es una sustancia que es neutra, en su conjunto es neutra, y va a ocupar todo el volumen entre las placas. El dieléctrico tiene sus dipolos, yo he dibujado algunos dipolos, todo esto está neutro, tiene igual cantidad de carga positiva que negativa, he representado las moléculas de esta forma, indicando que hay igual cantidad de carga positiva que negativa.
Y estos dipolos están orientados de cualquier forma. Ahora, ¿qué sucede cuando yo introduzca el dieléctrico y este se vea sometido al campo eléctrico creado por las cargas que hay en las placas? Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que como las cargas positivas experimentan fuerza eléctrica en el mismo sentido que el campo, las cargas positivas se van a alinear apuntando hacia abajo y las cargas negativas, como experimentan fuerza en sentido contrario al campo, se van a orientar hacia arriba. Por eso estos dipolos ahora se van a orientar. Ya podemos ver que va a quedar en esta zona que está en contacto con la placa negativa de abajo, va a quedar un exceso de carga positiva y a esta carga le vamos a llamar carga de polarización. Y luego, con la placa positiva, queda en contacto esta parte del dieléctrico donde se acumula una cantidad de carga de polarización igual a la que tenemos aquí abajo, porque todo esto es neutro, pero aquí tenemos una carga de polarización negativa. Entonces, todo el conjunto que nos queda, luego positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, todo esto sigue siendo neutro, pero es verdad que en esta zona queda un residuo de carga de polarización positiva, mientras que en este queda una carga de polarización negativa. Tenemos que notar una cosa, que esta distribución de carga, positiva debajo, negativa arriba, creará un campo eléctrico en el interior del dieléctrico, que le llamaré campo de polarización, porque es un campo debido a las cargas de polarización. Bien, ¿qué consecuencias tiene el hecho de introducir el dieléctrico? La más importante es que, por ahora, es que la diferencia de potencial disminuye en un factor K constante. Es decir, yo puedo tener diferentes valores de delta V sub 0, pero cuando introduzco el dieléctrico, siempre disminuye en este factor, cualquiera sea el valor de delta V sub 0. Es decir, que voy a tener una nueva diferencia de potencial que va a ser menor porque K es siempre positivo y mayor que 0. Por lo tanto, mayor que 1, perdón. Entonces, veo que la consecuencia inmediata de introducir un dieléctrico, primero es que disminuye la diferencia de potencial. ¿Qué efectos tendrá esto sobre el campo eléctrico que tenía antes? El campo eléctrico total antes era E sub 0, el campo debido a esta distribución de carga. Esta distribución de carga de las placas no ha desaparecido, porque nadie ha agregado ni quitado carga de las placas. Solamente hubo un reordenamiento de las cargas en el dieléctrico. Bien, entonces, ¿qué interpretación vamos a hacer? Tenemos el campo sub 0, debido a estas placas, a la carga de las placas, se mantiene. Luego tenemos el campo de polarización creado por las cargas de polarización, que ya les adelanto que esta carga de polarización siempre es menor que Q, estas cargas de polarización positiva y negativa crean este campo para arriba. En definitiva, voy a tener un campo neto hacia abajo, porque su cero será mayor que el campo de polarización, y este campo hacia abajo será este campo verde, ¿no? Este campo, ¿cómo lo voy a obtener? Pues sumando vectorialmente E sub 0 más L sub P. Pero para sumar dos vectores que tienen sentido opuesto, ¿cómo lo hacemos? Restamos los módulos. Es decir, que el campo en el dieléctrico, que será este campo verde, es la resta del módulo de E sub 0 menos el módulo de E sub P. Bien, ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a dejar esto aquí. Esto todavía no lo vamos a ver. El campo eléctrico E sub 0, habíamos dicho previamente que es delta V sub 0 sobre D. Y el campo en el dieléctrico será la diferencia de potencial que tengo ahora entre placas, que será delta V sub 0 sobre K, dividido entre D. Pero como delta V sub 0 sobre K es el campo E sub 0, entonces
el campo en el dieléctrico siempre será E sub 0 partido en un factor K. Entonces, dos hechos importantes. Cuando introduzco un dieléctrico, la diferencia de potencial entre placas disminuye en un factor K y el campo eléctrico también disminuye en un factor K. Es decir que, como el campo en el dieléctrico es E sub 0 menos el E de polarización, y eso a su vez es igual a esta conclusión, a epsilon 0 sobre K, a campo E sub 0 sobre K, perdón, al final uno hasta se entrevera. Bueno, voy a despejar ahora el campo de polarización. El campo de polarización lo transpongo al segundo miembro y me quedará E sub 0 menos E sub 0 sobre K, que lo puse aquí. Saco factor común E sub 0 y me queda 1 menos 1 sobre K. Entonces, el campo de polarización será, como E sub 0 es Q sobre A, que es la densidad superficial de carga, dividido epsilon sub 0, yo tengo que llegar a la conclusión de lo siguiente, que el campo siempre nos queda una carga sobre epsilon 0 por A. Entonces, esta carga que aparece aquí, justamente es la carga de polarización. Es decir, que Q sub P, que es este remanente de carga positiva que aparece aquí, o este negativo que aparece aquí arriba, dentro del dieléctrico, esa carga de polarización es Q, que es la carga de la placa, multiplicada por 1 menos 1 sobre K. Esta relación es fundamental y muy importante. Bien, entonces, aquí he extraído las principales conclusiones cuando introducimos un dieléctrico. Tenemos una nueva diferencia potencial, que es la que teníamos sin dieléctrico partido la constante K, y lo mismo le pasa al campo eléctrico, y luego la carga de polarización. Una cosa muy importante, porque esto sí que da lugar a muchísimas confusiones, a mucha confusión. Esta constante K, que se llama constante dieléctrica, la constante dieléctrica también se llama constante de permitividad relativa. La constante de permitividad relativa es la constante de permitividad del medio dieléctrico que estemos introduciendo partido entre epsilon sub 0. Partido entre epsilon sub 0. Entonces, como vemos, epsilon y epsilon 0 tienen las mismas unidades, entonces la permitividad relativa o la constante dieléctrica, que son lo mismo, no tienen unidades, son adimensionadas. Si el medio dieléctrico es aire o vacío, epsilon valdrá igual que epsilon 0, entonces K valdrá 1. ¿Un qué? Un nada 1, porque ya dijimos que es adimensionado. Bien. Este tema es un poco pesado porque también se introducen estas magnitudes que suelen pedirlas. Nos tenemos que aprender de memoria estas magnitudes, lamentablemente no me gusta estas cosas, aprenderme de memoria estas cosas, pero por si nos la piden. Esto se llama susceptibilidad eléctrica, vaya nombre, o sea, esta letra griega, que es como una X, no recuerdo ni siquiera el nombre, se llama susceptibilidad eléctrica. Susceptibilidad eléctrica, ¿vale? Y vale K menos 1. Luego, este vector que se multiplica, que se obtiene multiplicando la constante de permitividad del medio por el campo eléctrico neto, esa se llama desplazamiento eléctrico. Vector desplazamiento eléctrico. Vector desplazamiento eléctrico. Y P es un vector que se obtiene multiplicando la susceptibilidad eléctrica por epsilon 0 por E. Se llama vector de polarización. Se llama vector polarización. Vector polarización. Vale. Bien, ahora vamos a ver si podemos resolver el ejercicio.
Pero antes de resolver el ejercicio, tenemos que ver esta cuestión. Vamos a ver, en la parte A del ejercicio, aquí tenemos la tecla representada. La tecla, esta es la parte superior de la tecla, esta es la parte donde hay un dieléctrico que tiene una constante dieléctrica K, o constante relativa, su R, que es lo mismo, y nos pide calcular la capacitancia de esta tecla del ordenador, del teclado del ordenador. Bien, entonces decimos, muy fácil, la distancia es D sobre 2, esta también es D sobre 2, aquí tengo el campo en sub 0 porque aquí hay aire, y aquí tengo el dieléctrico donde tendré el campo del dieléctrico. Bien, ¿cómo voy a calcular la capacitancia de este capacitor? Bueno, la capacitancia de este capacitor, de acuerdo a la definición, será Q sobre la diferencia de potencial que hay entre placas. Y la diferencia de potencial entre placas será la que tengo entre el aislante, el dieléctrico, más la que tengo en esta zona donde hay vacío. Delta V1 más delta V2. Bueno, he escrito todo esto para no hacer el vídeo muy largo. Como epsilon 0 es delta V1 sobre la distancia que es D sobre 2, al final me va a quedar esta expresión y de aquí despejo delta V1. Me queda D por epsilon 0 sobre 2. D sobre 2 y epsilon 0, E sub 0, que es el campo en el interior aquí, es carga sobre área sobre epsilon sub 0. Del mismo modo, habíamos visto que el campo en el dieléctrico será la diferencia de potencial partido la misma distancia que es D sobre 2. Despejando delta V2, me va a quedar epsilon en el campo en el dieléctrico por D sobre 2, pero el campo en el dieléctrico dijimos que era el campo E sub 0 dividido K. Y como E sub 0 es K sobre área, luego queda multiplicado por K, y el campo es Q sobre A dividido epsilon 0. ¿no? Todo esto lo tenemos visto de antes. Así que puedo volver para atrás en el vídeo y verlo con toda tranquilidad. De manera que ya tengo delta V1 y delta V2. Delta V2, al final me queda esto, haciendo operaciones, porque sustituyo K por su definición, que es epsilon sobre epsilon 0, entonces este epsilon se me simplifica, multiplicando y dividiendo se simplifica. De manera que, obtenido delta V1 en función de la carga y de la geometría del capacitor, tengo que siempre buscar la geometría, porque ya dijimos que la capacitancia depende puramente y exclusivamente de la geometría, me queda que la capacitancia será la carga sobre delta V1 más delta V2, como lo tenemos escrito aquí arriba. Al final, haciendo cuentas, me queda que esa capacitancia es 2 por A por epsilon 0 sobre D por epsilon más epsilon 0. Es decir, en definitiva, esta capacitancia depende de la geometría del conjunto, de la geometría del capacitor, donde vemos también que aparece tanto el parámetro de permitividad en el dieléctrico como la permitividad en el espacio donde no hay dieléctrico, o sea que hay aire. Voy a anotar aquí arriba este resultado que es muy importante, lo voy a anotar acá, C es igual a 2 por A por epsilon sub 0 partido D por epsilon más epsilon sub 0. Y ahora voy a borrar todo esto porque vamos a hacer una cosa muy curiosa, que está muy interesante. Cuando yo tengo esta configuración, cuando tengo este capacitor, vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasaría si yo tuviera un capacitor sin dieléctrico y otro capacitor con dieléctrico? Este capacitor tiene una constante dieléctrica K igual a esta, y este otro capacitor no tiene dieléctrico de aire. Bien, entonces, el área de estos dos capacitores es la misma, y la distancia esta es D sobre 2, y esta distancia es D sobre 2. Bien, entonces, la capacitancia para este capacitor de arriba será epsilon sub 0 por A
sobre D, partido 2, o sea, 2 epsilon sub 0 por A sobre D. Esta vamos a llamarle C1. Y esta capacitancia C2 será 2 por epsilon por A sobre D. Como están conectados en serie, la capacidad equivalente de dos capacitores en serie es el producto C1 por C2 sobre la suma C1 más C2. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos quedaría. Nos quedaría C1 epsilon 0 por A por 2 sobre D por 2 por epsilon por A partido D dividido C1 más C2, o sea, 2 epsilon 0 por A sobre D más 2 epsilon por A sobre D. Bien, entonces, al final, aquí me va a quedar 2 por 2, 4. Epsilon 0 por epsilon por A al cuadrado partido D al cuadrado. Y abajo pongo como un denominador D y me queda 2 por epsilon 0 por A más 2 por epsilon por A. Entonces, si hacemos la simplificación correspondiente, se me va el cuadrado del área, se me va con cada una de estas áreas. El 4 se me va con el 2 y me queda un 2. Luego se me va el D cuadrado con este D, o sea que en definitiva la capacitancia que me va a quedar será 2 epsilon sub 0 por epsilon por A partido D por epsilon 0. Este 2 también se me iba más epsilon, que coincide con el resultado que tenemos aquí arriba. Es decir, que cuando a mí me presenten un capacitor de esta forma, yo lo puedo interpretar como dos capacitores en serie, uno sin dieléctrico y otro con dieléctrico, y calcular la capacitancia tranquilamente como si se tratara de dos capacitores conectados en serie. Bien, hay otras preguntas, o sea, la pregunta A ya está hecha, y ahora en la pregunta B dice lo siguiente. El condensador se mantiene a una diferencia de potencial de 5 voltios. Al presionar la armadura superior, señal de tecla activada, la distancia entre las armaduras se reduce a D sobre 2, quedando todo el espacio entre las mismas ocupado por el dieléctrico. Determine la diferencia de carga y la diferencia de energía electrostática entre la situación de tecla pulsada y de tecla no pulsada. Bueno, a ver, si primeramente no tengo la tecla pulsada, este será mi capacitor, me dicen que la diferencia de potencial vale 5 volts, y quiero calcular la carga, ¿no? Más carga positiva o la carga negativa, ¿no? Bueno, simplemente tengo que la capacitancia la hemos calculado recién. La capacitancia la hemos calculado recién y es 2 por A por epsilon sub 0, o sea, es 2 por A por epsilon sub 0, dividido D por epsilon más epsilon sub 0. Esta capacitancia la puedo escribir como Q sobre el voltaje de 5 voltios. Por lo tanto, puedo despejar la carga y la carga me va a quedar 5 volts por 2 por el área. El área es 1 centímetro cuadrado, ahí lo ponen como dato. 1 centímetro cuadrado es 1 por 10 a la menos 2 para pasarlo a metro, y luego esto tiene que estar al cuadrado, porque es 1 centímetro al cuadrado. Vale, por epsilon. Me dan la permitividad relativa, que me dicen que vale 5, y yo sé que es epsilon sobre epsilon sub 0. Así que epsilon será 5 por epsilon sub 0, será 5 por
epsilon sub 0, que vale 8,85 por 10 a la menos 12, multiplicado por epsilon sub 0 otra vez, o sea que esto es al cuadrado, partido la distancia de separación, que son 6 milímetros, o sea 6 por 10 a la menos 3, por epsilon más epsilon sub 0, o sea, 5 epsilon 0 más epsilon 0 me da 6 por epsilon 0, 8,85 por 10 a la menos 12. Por lo tanto, voy a poder simplificar este cuadrado con este y hacer las cuentitas. Entonces, haciendo las cuentitas, me va a quedar 5 por 2 por 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado por 5 por 8,85 por 10 a la menos 12. Todo eso dividido 6 por 10 a la menos 3 por 6, cierro paréntesis, y esto me da 1,2 por 10 a la menos 12. O sea, esto me da 1,2 por 10 a la menos 12 coulomb. Lo voy a anotar aquí arriba, o sea, en estas condiciones, la carga inicial, vamos a llamarle carga inicial, me da 1,2 por 10 a la menos 12 coulomb. Vale. Ahora bien, si quiero calcular la energía inicial acumulada en este capacitor, la energía acumulada en un capacitor la podemos calcular como la carga al cuadrado sobre 2 por el valor de la capacitancia. Al mismo tiempo me queda carga al cuadrado sobre 2 por la capacitancia, dijimos que es Q sobre la diferencia de potencial. Entonces, esto al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Q inicial al cuadrado por delta V sobre 2 por carga inicial. Entonces me queda, simplifico esto con esto, y entonces la energía inicial almacenada es la carga inicial, que es 1,2 por 10 a la menos 12 coulomb, por delta V, que son 5 volts, partido entre 2. Eso me da 1,2 por 10 a la menos 12 por 5 dividido 2, me da 3 por 10 a la menos 12. 3 por 10 a la menos 12 joules. Entonces vamos a anotarlo aquí arriba. Me da que la energía es igual a 3 por 10 a la menos 12 joules. Bien. Y ahora dice, cuando tengo la tecla pulsada, si yo pulso la tecla, esta configuración cambia. Yo voy a tener que el espacio, que es de partido 2, está todo cubierto por el dieléctrico. Y sigo teniendo los 5 volts, porque eso está conectado a esa diferencia de potencial de 5 volts. Entonces, vamos a ver, si quiero hallar, ¿qué es lo que me preguntaron? Determine que se mantiene al presionar la armadura, determine la diferencia de carga y la diferencia de energía. Vale, si yo quiero saber ahora la nueva carga, vamos a llamarle carga final, ¿no? Menos carga final y más carga final, yo digo, ¿qué capacitancia voy a tener ahora? La capacitancia que voy a tener ahora será epsilon por A sobre D. Epsilon dijimos que era K por epsilon sub 0 por A sobre D. Esa es la nueva capacitancia que voy a tener. Entonces, me queda 5 por 8,85 por 10 a la menos 12 por el área, que es 1 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, partido la distancia, que son 6 milímetros, 6 por 10 a la menos 3. Entonces, eso me va a quedar 5 por 8,85 por 10 a la menos 12 por 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado, dividido 6 por 10 a la menos 3, y eso nos está dando 7
a ver, 7,4, o sea, C' será 7,37 por 10 a la menos 15, 14, 13, a la menos 13 faradios. Entonces, ahora, con el valor de la capacitancia, puedo calcular la nueva carga, y la nueva carga será la capacitancia esta, 7,37 por 10 a la menos 13, por los 5 volts que se han mantenido constantes. O sea que eso por 5 me da 3,68 por 10 a la menos 12. O sea que la nueva carga, o sea la carga final me da 3,68 por 10 a la menos 12 coulomb. Como vemos, ha aumentado la cantidad de carga acumulada porque en todo momento el capacitor ha estado conectado a esta diferencia de potencial. Entonces, mientras voy introduciendo el dieléctrico, va acumulando más carga. Si no estuviera conectado a 5 volts, la carga no podría modificarse, porque esta carga adicional que llega al introducir el dieléctrico proviene de la fuente, de la batería, que es la que mantiene esta diferencia de potencial. Bueno, entonces, de la misma forma, yo podía con esta carga calcular la energía como lo hicimos antes, pero el vídeo ya se me está haciendo sumamente extenso, entonces voy a dejar este cálculo para que lo hagan ustedes, y después ustedes tendrían que restar, o sea, la carga final menos la carga inicial para saber cuánto ha variado la carga, y lo mismo con las energías, ¿vale? Bueno, entonces, dice, cuando la parte C, a ver, vamos a hacer la parte C, a ver si la podemos hacer. Dice, parte C, cuando la tecla está pulsada, determine los módulos del campo eléctrico. El vector desplazamiento, a ver, el campo eléctrico, cuando hay un dieléctrico dijimos que era el campo original, que es, el campo original era carga inicial sobre área, eso es sigma, sobre epsilon sub 0, pero dividido la constante K. Entonces me queda la carga inicial por A dividido A por epsilon 0 y K, que es epsilon sobre epsilon sub 0. Entonces me queda la carga inicial sobre A por epsilon. Entonces, como tengo toda esa información, sería hacer las cuentitas. ¿Vale? Bueno, entonces, no, pero incluso aquí podemos dejar K, no hace falta hacer esta sustitución porque como tenemos K directamente que vale 5, sería hacer esta cuenta. ¿Vale? Entonces dice, calcular el vector de desplazamiento y el vector de polarización. Entonces, para calcular el vector de desplazamiento y el vector de polarización, simplemente sería aplicar estas relaciones que están aquí. ¿Vale? No lo voy a hacer para no perder más tiempo con el vídeo. Luego, hay una cosa. Cuando me está preguntando ahora, dice, determine la razón entre la densidad de carga de polarización del dieléctrico y la densidad de carga libre de las armaduras. Vamos a ver, la densidad de carga en el dieléctrico será la carga de polarización del dieléctrico dividido el área del dieléctrico, que es la misma que la del condensador. La carga de polarización dijimos que era la carga inicial por 1 menos 1 sobre K. Todo esto sobre el área. Entonces habría que hacer esto. Sería 1,2 por 10 a la menos 12 por 1 menos 1 sobre K, que vale 5, partido el área, que vale 1 por 10 a la menos 2 metros, y esto al cuadrado. Entonces, eso nos daría 1,2 por 10 a la menos 12 por 1 menos 1 dividido 5, cierro, igual, dividido 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado, y todo eso me da 9,6 por 10 a la menos 9. O sea que todo esto me está dando 9,6 por 10 a la menos 9 coulomb
por metro cuadrado. Y luego, para terminar, la carga y la densidad de carga libre, sigma, simplemente será la carga inicial, que es 1,2 por 10 a la menos 12, partido el área, que es 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Entonces, eso sería 1,2 por 10 a la menos 12 dividido 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado, y eso me está dando 1,2 por 10 a, 12 por 10 a la menos 9. Te voy a dejar así. 12 por 10 a la menos 9 coulomb por metro cuadrado. Entonces, como me pide la razón, tengo que hacer la división. Densidad en el dieléctrico sobre densidad sin el dieléctrico, simplemente hay que hacer la división. 9,6 por 10 a la menos 9 partido 12 por 10 a la menos 9, quito el menos 9 y sería 9,6 dividido 12 es igual a 0,8. Y ahí estaría terminado el problema de examen. Bueno, espero que les haya servido. Es un vídeo bastante extenso, pero tiene mucho concepto importante. Por eso es necesario verlo unas cuantas veces y luego intentar hacer solos este problema. Nuevamente en una hoja hacerlo, a ver si sale o si no sale. Bueno, por favor, espero que esto lo difundan, que como siempre les digo, que se suscriban, que pueda llegar a más gente. Y bueno, ya que no les cuesta nada, denle me gusta también. Bueno, hasta el próximo vídeo y gracias.